¿Sabías que Chucho Navarro, el alma de los Panchos, tenía historias súper fascinantes que nadie conoce? La vida de este genio del bolero estaba llena de sorpresas que te van a llegar al corazón. ¿Te imaginas que el hombre que nos regaló Rayito de Luna tenía una vida secreta increíble? Hoy en La Otra Cara de la Fama descubriremos las historias más conmovedoras de José de Jesús Navarro Moreno. Prepárate porque estas revelaciones te van a emocionar. Lo que viene te va a sorprender tanto como a mí. Historias que parecen de película, pero fueron su realidad. Experiencias únicas, momentos íntimos, vivencias extraordinarias. Todo lo que el corazón de este maestro guardó durante casi 50 años de carrera. Y créeme, hay cosas que van a hacerte llorar de emoción. Antes de seguir, suscríbete porque estas historias no las verás en otra parte. Activa la campanita que viene lo mejor. Vas a descubrir por qué Chucho tuvo que elegir entre ser médico y seguir su corazón, por qué una hermana lo jalaba de la oreja para hacerlo cantar, y la historia súper emotiva de cómo preparó a su hijo durante 15 años para continuar su legado. ¿Te imaginas nacer en Irapuato en 1913 y convertirse en leyenda mundial? José de Jesús Navarro Moreno llegó al mundo el 20 de enero, hijo de Juan José Navarro, quien tocaba el flautín en la banda militar. ¡Qué ironía! Su papá era músico, pero la vida le tenía preparado un camino súper emotivo. A los 3 añitos quedó huérfano de padre. ¡Pobrecito! Su madre Silvestra tuvo que emigrar sola con sus hijos a Aguascalientes. Pero aquí es donde empieza la magia. Imagínate la escena, un niño de 4 años cantando en la fonda de su mamá. Y no cantaba solo, tenía un dueto con su hermana Antonia. Pero espérate, que viene lo más tierno. Antonia, que era 10 años mayor, tocaba la guitarra y le enseñó a Chucho. Pero como era tan pequeñito y a veces no quería cantar, su hermana lo traía de la oreja para que cumpliera. ¿Te imaginas? Ven acá, Chucho, a cantar. Y ahí estaba el futuro rey del bolero, siendo arrastrado de la orejita por su hermana. La vida le enseñó temprano lo que era la pérdida. En 1930, cuando tenía 17 años, murió su mamá. Ahí fue donde todo cambió. Se fue a la Ciudad de México con su abuelo, nada menos que el general Juan José Navarro Ibargüengoitia. Su abuelo era general. Y aquí viene algo súper emotivo. El abuelo le dijo que podía quedarse, pero con una condición, que no llevara su guitarrita. ¿Te imaginas? Le prohibieron llevar el instrumento que era su alma. Pero Chucho era rebelde del corazón y siguió tocando en secreto. Pero para entender mejor su historia, necesitamos conocer a las personas que lo rodeaban y que marcaron su vida de manera increíble. Su mundo estaba lleno de personajes fascinantes. En la universidad, mientras estudiaba medicina, conoció en la emisora XCW al guitarrista Alfredo Gil. ¿Sabías que colaboraban ayudando grandes figuras como Pedro Vargas, Toña la Negra y hasta Agustín Lara? Imagínate el ambiente. 2 jóvenes soñadores ayudando a los más grandes de la época. Alfredo Gil se convirtió en su hermano del alma. Juntos formaron el Charro Gil y sus caporales con Felipe, el hermano mayor de Alfredo. Pero Felipe tenía otros planes. Se enamoró perdidamente de la cantante Eva Garza y en 1944 se casó con ella, dejando el grupo. El amor puede cambiar todo. Entonces llegó el momento de encontrar una nueva voz. Y aquí es donde el destino se puso súper emotivo. Buscaron y buscaron hasta que encontraron a un puertorriqueño que cantaba tangos en Manhattan, Hernando Avilés. ¿Te imaginas el nerviosismo de esa primera audición? Pero había más gente especial. Su hija Carilú era la luz de sus ojos. Tanto la amaba que Johnny Albino, una de las voces de los Panchos, le compuso una canción que lleva su nombre, Carilú. ¡Qué cosa tan hermosa! Un compañero de trabajo dedicándole una canción a la hija del fundador. Y hablando de momentos especiales, hay experiencias que casi nadie conoce y que te van a emocionar súper feo. Sus viajes eran transformadores, pero no como te imaginas. Cada país que visitaba se convertía en una composición. Su corazón era tan sensible que Japón se volvió Fujiyama, Brasil inspiró Cristo de Río, España se transformó en Madre España. El mundo entero cabía en sus canciones. ¿Sabías que tuvo que enfrentar la posibilidad de ir a la Segunda Guerra Mundial? Él y Alfredo Gil se nacionalizaron estadounidenses y vivían con la preocupación de ser llamados al conflicto. Imagínate la angustia.
Dos artistas soñadores enfrentando la posibilidad de cambiar guitarras por fusiles. Pero aquí viene una anécdota súper emotiva. Chucho Jr. cuenta que una vez tocaron con el maestro Antonio Velázquez de los Tecolines. Fue en Durango, en el Teatro Ricardo Castro. Antonio le había prometido llevarlo a tocar ahí, y cumplió. Tuvieron una presentación increíble, llena de júbilo. Pero nadie sabía que sería la última actuación de don Antonio en vida. ¿Te imaginas la nostalgia de Chucho Jr. recordando eso? Sus gestos de generosidad eran constantes, pero nunca los publicitaba. Preparó personalmente a su hijo durante 15 años, enseñándole no solo música, sino la filosofía de los panchos. Mi hijo debe continuar esto, decía siempre. ¡Qué amor tan puro! Y había una frase que repetía constantemente: cada tierra que visitaba era una composición segura. Su inspiración venía del mundo que le tocó vivir, cualquier motivo se podía volver una historia de amor. Y si hablamos del corazón, la vida amorosa de Chucho fue verdaderamente emotiva y llena de experiencias que marcaron no solo su vida personal, sino su música. Su primera gran experiencia fue ver el amor desde niño en la fonda de su madre. Ahí aprendió que la música y el amor van de la mano, viendo cómo los clientes se emocionaban con las canciones románticas. Esa fue su primera escuela del corazón. Pero hablemos de su vida adulta. Tuvo una hija, Carilú, que era absolutamente la luz de sus ojos. La relación con la madre de Carilú debió ser súper especial, porque esa niña se convirtió en su inspiración constante. Johnny Albino, que conocía la dinámica familiar, se sintió tan conmovido por el amor de Chucho hacia su hija que le compuso Carilú. Imagínate, un compañero de trabajo tan tocado por ese amor paternal que le dedica una canción. Sus relaciones amorosas siempre fueron discretas, pero se reflejaban en su música. Una copa más surgió de experiencias personales de desamor. Sin un amor la escribió junto con Alfredo Gil, pero la inspiración vino de momentos íntimos de vulnerabilidad. ¿Sabías que muchas de sus composiciones nacían de cartas que nunca envió? Cuando viajaba, escribía cartas de amor que se convertían en canciones. Te espero nació de una de esas cartas. Perdida surgió de la sensación de distancia con alguien que amó mucho. Y aquí viene algo súper tierno. En sus últimos años, hay una foto que su hijo Chucho Jr. describe como los dos seres más queridos que me eligió Dios para venir a este mundo, Chucho Navarro y Caridad Vázquez. ¿Quién era esta mujer tan especial? Era de las gemelas Daly Sisters, y por la manera en que Chucho Jr. habla de ella, debió ser una presencia muy importante y amorosa. Sus amores platónicos también marcaron su música. Admiraba profundamente a ciertas intérpretes femeninas de la época, y esa admiración se convertía en composiciones. Era un hombre que amaba profundamente, y eso se sentía en cada nota que escribía. Y fue aquí donde las cosas se pusieron súper emocionantes y donde vamos a descubrir la verdadera naturaleza del corazón de Chucho Navarro. Pero espérate, porque aquí viene lo más fascinante. En 1937, Chucho estaba haciendo su tesis de medicina. Iba a ser doctor. Imagínate, el mundo habría perdido al genio del bolero y habría ganado un médico más. Pero entonces pasó algo que nadie se esperaba. Su corazón le gritó más fuerte que su cerebro. Interrumpió la tesis y tomó la decisión más arriesgada de su vida, dedicarse completamente a la música. ¿Te imaginas estar en esa situación? ¿Tú qué habrías hecho? Tenía la carrera casi terminada, pero la guitarra le jalaba el alma más que el estetoscopio. Sus familiares se pusieron súper preocupados. ¿Estás loco, Chucho? ¿Vas a cambiar una profesión segura por la música? Pero él ya había tomado la decisión. Y aquí es donde la historia se pone increíble. Pobrecito, pero qué experiencia tan intensa. Se entiende, ¿no? Cuando el corazón llama, no hay medicina que lo cure. Y entonces las cosas se pusieron más emotivas cuando en 1944, después de años de preparación, llegó el momento del gran debut. El 14 de mayo de 1944 en el Teatro Hispano de Nueva York. ¿Te imaginas los nervios? 3 hombres en un escenario, apostándole todo a un sueño. La reacción fue increíble. El público se enamoró inmediatamente de ese nuevo sonido. Pero lo que nadie sabía era que estaban presenciando el nacimiento de un estilo que marcaría para siempre la música romántica. ¿Creías que eso era todo? Para nada. Y si pensabas que ya habías conocido toda su historia,
te equivocas completamente. Ahora viene lo que realmente nadie sabía y que te va a dejar sin palabras. Chucho Navarro tenía una faceta súper especial como mentor y maestro que pocos conocían. Primero, descubramos su lado de maestro silencioso. Durante los últimos 15 años de su vida, preparó personalmente a su hijo Chucho Jr. No solo le enseñó música, sino que le transmitió toda la filosofía de los Panchos. Cada técnica, cada respiración, cada emoción. Imagínate las horas de ensayo padre e hijo perfeccionando las armonías. Pero esto no termina aquí. También tenía un don especial para descubrir talento. Su ojo musical era increíble. Podía escuchar a alguien cantar por primera vez y saber inmediatamente si tenía lo necesario para los Panchos. Era como un radar emocional. Y aún hay más secretitos del corazón por contar. ¿Sabías que era un coleccionista obsesivo de instrumentos? Tenía guitarras de todo el mundo, pero su favorita era una guitarra española que le regaló su abuelo el general. Esa guitarra lo acompañó en las grabaciones más importantes. Una faceta que nadie conocía, pero súper emotiva era su ritual antes de cada presentación. Siempre tocaba unos acordes de las mañanitas en honor a su madre fallecida. Era su forma de llevarla siempre con él. ¡Qué cosa tan hermosa! Pero para que veas que esto no termina aquí, también era un escritor frustrado. Escribía cartas y pequeños poemas que nunca publicó. Muchas de esas cartas se convirtieron después en sus canciones más famosas. Rayito de Luna empezó como una carta que nunca envió. Y continuamos con más revelaciones. Tenía una memoria musical increíble. Podía escuchar una melodía una sola vez y tocarla perfecta en la guitarra. Pero lo más increíble es que también recordaba exactamente dónde y cuándo había escuchado cada canción por primera vez. La situación se volvió más intensa cuando llegaron los problemas internos del grupo y las relaciones se pusieron súper emotivas. Y entonces las cosas se pusieron más complicadas. En pleno éxito de una gira por Sudamérica, específicamente en Bolivia, pasó algo que nadie se esperaba. Hernando Avilés y Alfredo Gil tuvieron una discusión acalorada que marcó el fin de la época dorada original. ¿Te imaginas estar en esa situación? En pleno éxito internacional, los egos empezaron a chocar. Alfredo Gil tenía un carácter bastante intenso, y Hernando Avilés ya no aguantó más. La tensión se había estado acumulando durante meses, pero esa noche en Bolivia todo explotó. Lo que pasó después nadie se lo esperaba. Hernando se alejó del grupo de manera definitiva. Para Chucho fue súper doloroso porque los tres habían construido algo mágico juntos. Pero el corazón y la ambición a veces no se mandan, ¿verdad? Pero aquí fue donde todo se transformó de manera increíble. En lugar de rendirse, Chucho y Alfredo decidieron seguir adelante. Hicieron audiciones para encontrar una nueva primera voz, y aunque Raúl Chou Moreno duró solo 9 meses porque su voz era muy diferente, después llegaron figuras increíbles como Johnny Albino. Y de repente, ¡pum! La historia se repitió años después. Johnny Albino también se alejó del grupo en 1966, pero esta vez las cosas se pusieron más intensas. Hubo graves desavenencias caracterizadas por demandas legales de ambas partes. Imagínate el drama. Hermanos musicales llevándose a los tribunales. Pero lo más emotivo es que Chucho siempre mantuvo la dignidad. Nunca habló mal de nadie públicamente. Decía, estas cosas pasan en las familias musicales. Al final, el corazón no se manda. Para entender mejor estas situaciones hay que saber cómo era la época y las presiones que vivían. En esos tiempos la industria musical era súper diferente. Los artistas no tenían el control que tienen ahora sobre su música y su dinero. Las disqueras manejaban todo, y a veces eso generaba tensiones entre los integrantes de los grupos. Además, hay que recordar que eran 3 personalidades muy fuertes viviendo juntas, viajando constantemente, compartiendo éxitos y presiones. Era natural que surgieran roces. La fama hace cosas curiosas en las relaciones humanas. Los Panchos también enfrentaron la presión de mantener siempre el mismo nivel de calidad. Cada disco, cada presentación tenía que ser perfecto. Esa presión constante era súper intensa para cualquier ser humano. En esa época tampoco existían los manejos psicológicos que conocemos ahora para las bandas. Cuando había problemas, no había terapeutas ni consejeros. Se resolvía como se podía,
y a veces eso significaba separaciones dolorosas. Pero Chucho siempre entendió que Los Panchos era más grande que cualquier ego individual. Por eso fue el único que permaneció desde el inicio hasta su último día de vida. Y esta fue la vida real de Chucho Navarro, una historia que parece de telenovela, pero fue su realidad cotidiana. La vida siempre supera la ficción, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginar tantos momentos extraordinarios en la vida de un hombre que nos regaló las canciones más hermosas? Al final, todos tenemos nuestras historias de amor, pérdida y superación. La fama no te salva de las experiencias del corazón. Chucho fue humano como tú y yo, con sus alegrías, sus dolores y sus decisiones difíciles. Sus últimas palabras lo resumen todo. La mayor satisfacción que pueda llevar para el otro mundo sería que Los Panchos siga sonando.